Muy buenas tardes, queridos estudiantes de noveno grado. Estamos ahora en la materia de estadística. Bienvenidos al segundo periodo de parte de la licenciada Yuleikis Valdés, aquí presente, su servidora. Tenemos algunos ejes temáticos y criterios de evaluación, como es de costumbre. Estos que tenemos aquí demarcados son algunos temas faltantes del primer periodo, que son medidas de localización y varianza y desviación típica. Estos son los primeros temas que vamos a ver en este segundo periodo, pero pertenecen aún al primer periodo. Los temas del segundo periodo son los que comunico al principio. Todo el segundo periodo, toda la guía del segundo periodo se llama Principios de conteo. Empezamos entonces con el primer tema, que sería principio fundamental del conteo o principio de multiplicación. Luego tenemos diagrama de árbol y finalizamos el periodo con combinación y permutación. Recuerde que estos ejes temáticos y criterios de evaluación debe anotarlos en el cuaderno. Puede hacer el triangulito y tomarse el tiempo que usted requiera para decorarlo. Los criterios de evaluación son uso correcto del lenguaje matemático, deducción de relaciones inferidas de un conjunto de datos numéricos, verificación de conclusiones mediante el uso de diferentes formas de razonamiento, aplicación de los conocimientos matemáticos en contextos diferentes, planteamiento y resolución de problemas. Medidas de localización, situación problema. La tabla de frecuencia corresponde al estado civil registrado de 100 hombres que asistieron a citas médicas en una clínica de la ciudad. Tenemos entonces los estados civil, soltero, casado, divorciado, viudo. Recuerde que esta es una variable cualitativa. Y la frecuencia sería para soltero 15, para casado 10, para divorciado 35, para viudo 30. Si sumamos, el total nos daría 100. Pregunta problema. ¿Qué porcentaje de los hombres que asistieron a citas médicas eran solteros? Si Julián asistió a una cita médica ese día, ¿en qué estado civil lo clasificarías? ¿Por qué? Medidas de localización. Cuantiles. Los cuantiles son medidas de localización. Se halla mediante un método que determina la ubicación de los valores que dividen un conjunto de observaciones en partes iguales. Los más utilizados son cuartiles, deciles y percentiles. Son también conocidos como medidas de posición. Los cuartiles se obtienen al dividir un conjunto de datos ordenados en 4 partes iguales. Hay 3 cuartiles. El cuartil 1, que representa o agrupa el 25%. Este que tenemos aquí es el 25%. ¿Por qué el 25%? Porque si tenemos el 100% de los datos y los vamos a dividir en 4 partes iguales, al realizar esta división 100 entre 4, el resultado es 25. Luego tenemos el cuartil 2. El cuartil 2 representa el 50% de los datos. ¿Por qué el 50%? Porque si este representa el 25 más 25, tenemos un total de 50%. Luego tenemos el cuartil 3, que representa el 75%. Cuando tenemos 50 más 25, tenemos el 75%. El cuartil 2, como está justo en la mitad, representa la mediana en el conjunto de datos. Representa la mediana en el conjunto de datos.
Bien, ahora vamos con los deciles. Los deciles se obtienen al dividir un conjunto de datos ordenados en 10 partes iguales. D sub i corresponde al valor de la variable que agrupa el i 10% de los datos para i números naturales de 1 hasta 9. ¿Qué significa i? O esta i que podemos encontrar aquí significa posición. Quiere decir que cada uno de los deciles, que están divididos en 10 partes, representan el 10% de los datos. De esta manera, si tenemos el 100% de los datos y lo vamos a dividir en 10 partes iguales, entonces al realizar esa división la respuesta es 10. Quiere decir que este conjunto o este espacio representa el 10%, este también, y 10 más 10 serían 20, este 30, el decil 4 40, el decil 5 el 50%, el decil 6 el 70%, el decil 7 el 70%, así hasta llegar hasta el 90% de los datos. Luego tenemos percentiles. Se obtienen al dividir un conjunto de datos ordenados en 100 partes iguales. Como este conjunto de datos está ordenado en 100 partes iguales, los datos se agrupan en 1%. Quiere decir, ejemplo, si tenemos 100 datos y los vamos a dividir en 100 partes iguales, el resultado de esta división es 1, porque 1 por 100 es 100. Quiere decir que cada una de estas rayitas que vemos aquí representan el 1%. El percentil 50 está ubicado justo en la mitad, por lo tanto representa también la mediana. Ahora miremos cómo se comportan los tres cuantiles juntos, o qué relación tienen los tres cuantiles. Bien, entonces podemos notar que coinciden el percentil 10 con el decil 1, el percentil 2 con percentil 20, con el decil 2 y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque los percentiles van de 1 en 1 y los deciles van de 10 en 10 y naturalmente coincidirán. También notamos que el percentil 50, el decil 5 y el cuartil 2 coinciden justo en el centro, lo que quiere decir que los tres representan la mediana de los datos. También podemos notar que el cuartil 1 se encuentra entre el percentil 20 y el percentil 30, lo que nos ratifica que este espacio del cuartil 1 representa el 25% de los datos. Y que el percentil 70 y el percentil 80, entre esos dos encontramos el cuartil 3, que representaría entonces el 75% de los datos. Miremos ahora un ejemplo. Hallemos algunos cuartiles, deciles y percentiles de los siguientes conjuntos de datos agrupados y no agrupados. Tenemos este conjunto de datos que está expresado de una manera no agrupada y este conjunto de datos que está expresado de una manera agrupada. Este ejercicio, este ejemplo, es tomado del texto guía digital de otra forma de explicar. Bien, empecemos con los cuartiles. Antes que nada, tenemos que saber que para hallar los cuartiles de manera no agrupada existe una fórmula diferente para los datos agrupados. Miremos la explicación anterior para que podamos entender de qué estamos hablando. Lo primero que debemos identificar para los datos no agrupados es si el conjunto de datos es par o es impar. Recuerde que n significa el total de los datos.
Observemos o contemos cuántos datos tiene este conjunto en total. Y tiene entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 4 por 8, 32, 33, 34, 35, 36, 37. El número total de datos es 37. 37 es un número impar. Por lo tanto, utilizaré esta fórmula para poder hallar el cuartil que me requiere. En este caso, o para este ejemplo, vamos a buscar el cuartil 2. Lo único que tenemos que hacer es reemplazar la cantidad de datos que nos entrega. N es 37, que es el total de datos que tiene este conjunto, y el cuartil 2, que es la posición que vamos a hallar. Entonces, K que multiplica a n más 1 sobre 4. ¿Por qué sobre 4? Porque como el cuartil está dividido en 4 partes iguales, entonces tenemos que dividir en 4 partes. 2 por 37, que es el total de datos, más 1, entre 4. 37 más 1 es 38. 38 por 2, 38 por 2 es 76. Y 76 entre 4 es 19. Quiere decir que el cuartil 2 se encuentra en la posición 19. ¿Listo? No es que sea el número 19, es que se encuentra en la posición 19. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Voy a contar 19 posiciones. ¿Listo? Y cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19. 19 posiciones. Lo que quiere decir es que 61 representa el 50% de los datos. Ahora miremos atentamente el siguiente video para la explicación de cómo hallar los cuartiles para datos agrupados. Bien, teniendo en cuenta esta fórmula que tenemos para hallar los cuartiles en datos agrupados, y cuartiles se diferencia porque tenemos aquí la letra Q y K, que significa posición. Recuerde que para este ejercicio estamos hallando la posición 2 o el cuartil que ocupa la posición 2. Vamos a hallar K2. ¿Listo? Entonces, para hallar el cuartil o para hallar la posición que ocupa el cuartil 2, lo primero que tenemos que hacer es hallar la posición donde se encuentran nuestros datos. Bien, ¿cómo lo hacemos? Como tenemos que la posición es 2 o la posición que vamos a hallar es 2, entonces ponemos K es igual a 2, ¿verdad? Y N, recuerde que es el total de los datos. En este caso, N es igual a 380. ¿Cómo sé que N es igual a 380? Tiene dos opciones. Sumar el total de la frecuencia absoluta, o también puede observar en la frecuencia acumulada. Recuerde que la última casilla de la frecuencia acumulada contiene el total de los datos. Listo. Entonces, como vamos a utilizar primero eso, voy a borrar por aquí para poder ocupar este espacio. Como vamos a buscar primero la posición como tal, donde vamos a encontrarlo en nuestra tablita, tenemos entonces K por N sobre 4. ¿Listo? Entonces tenemos K es 380 por N, que es 2, perdón, K es 2. Voy a borrar para hacerlo en el orden y no nos vayamos a confundir.
K es 2 por N, que es 380. Bien, sobre el total de los datos, sobre el número de cuartiles, que en este caso es 4. Multiplicamos 2 por 380 y eso es igual a 760. 760 entre 4 es igual a 190. ¿Qué voy a hacer con este 190? Este 190 lo voy a buscar en la frecuencia acumulada. Lo busco en la frecuencia acumulada. Bien, entonces el 190 puedo notar, voy a escribir por aquí lo que tengo en la frecuencia acumulada, dice F sub I, y tengo los siguientes datos: 100, 154, 290, listo. Entonces el resto pues ya lo tiene consignado aquí en la tabla. Es para hacer énfasis que, como voy a buscar 190 en la frecuencia acumulada, voy a escoger los datos donde se encuentre 190 o entre qué datos se encuentre 190. En este caso, 190 se encuentra entre 154 y entre 290. Vamos a trabajar entonces siempre sobre el intervalo mayor. En este caso, en el intervalo del número mayor o del número siguiente. En este caso vamos a trabajar en el intervalo del 290. ¿Qué contiene el intervalo del 290? Contiene el intervalo que dice 34 hasta el 42. Y dice que la frecuencia absoluta es 136. ¿Listo? En eso me voy a enfocar para hallar la posición 2 o el cuartil 2. ¿Listo? Entonces, la fórmula me dice límite inferior. Límite inferior. ¿Listo? Entonces defino. L sub K es el límite inferior. Bien, el límite inferior del intervalo, tengo 34 y tengo 42, entonces el límite inferior es 34. Entonces, L sub K es igual a 34. Luego viene más K por N sobre 4, que yo tengo ese resultado que es 190. Luego me dice menos la frecuencia acumulada. ¿Pero qué frecuencia acumulada vamos a escoger? La anterior a ese intervalo, que en este caso es 154. ¿Listo? Entonces busco frecuencia del cuartil. En este caso es la anterior, que es 154. Y por último tenemos la frecuencia absoluta. Nótese que esta F está en minúscula, lo que significa que es la frecuencia absoluta que está en ese intervalo. Quiere decir que vamos a escoger como frecuencia absoluta de este intervalo al 136. Frecuencia del intervalo 136. Y ahora lo único que tengo que hacer es reemplazar. Entonces digo 34, ¿verdad? 34 más K por N sobre 4 es 190. 190 menos la frecuencia anterior, que es 154, sobre la frecuencia absoluta de ese intervalo, que es 136. ¿Listo? 34. Ahora realizamos las operaciones. Recuerde que para realizar estas operaciones primero debo hacer la que se encuentra en la fracción. Bien, se me había pasado a agregar que este factor va multiplicado con
C. ¿Quién es C? C es la amplitud del intervalo. ¿Cómo hallo la amplitud del intervalo? Entonces tengo límite superior menos el límite inferior, que eso es igual a 42 menos 34. 42 menos 34 es igual a 8. Entonces tenemos 34 más 190 menos 154 sobre 36 por 8. Pongo igual el 34 más 190 menos 154 es igual a 36 sobre 136. Y esto lo voy a multiplicar por 8. Recuerde que estamos hallando la posición del cuartil 2. Luego realizamos la división de 36 más entre 136. 36 entre 136. Y eso es igual a 0,265 por 8. Recuerde que en la jerarquía de las operaciones, primero debo realizar la multiplicación y después sumar. Repito, primero realizo la multiplicación y después sumo. 100. Entonces, realizamos la multiplicación 0.265 por 8 y eso nos da como resultado 2,12 y eso le vamos a sumar 34. Recuerde nuevamente que primero debemos realizar la multiplicación y después sumar. Quiere decir que el cuartil 2 sería 34 más 2,12 y eso es igual a 36,12. Lo que indica el cuartil 2, como ya antes lo expliqué, es que si tengo el 100% de un conjunto de datos y lo divido en 3 partes o en su defecto en 4 partes iguales, que es lo que significa cuartil, lo divido en 4 partes iguales, ¿sí? Este me representa el 25, 25, 25 y 25. 25, de aquí a aquí 50. El cuartil 2 me representa la mitad de los datos. Quiere decir que el 50% de los datos está por debajo de 36. Repito, el 50% de los datos está por debajo de 36,12. ¿Listo? De esta manera realizamos cuartiles para datos agrupados. Ahora observemos los deciles en el mismo conjunto de datos del ejercicio anterior. Los deciles están divididos en 10 partes iguales. Por eso la fórmula tiene como denominador 10. Recuerde que el conjunto de datos es, en el caso de los datos no agrupados, es impar. Lo que quiere decir es que vamos a utilizar esta fórmula que tenemos de este lado. Bien, cuando el conjunto de datos sea par, pues utilizamos esta. Y puede ser hasta un poco más sencilla, porque simplemente vamos a multiplicar el número que sea el número total del conjunto de datos por la posición entre 10. Entonces, tenemos aquí la posición que vamos a hallar del decil es 8. Recuerde que las posiciones en los deciles solamente podemos hallar 9, de la posición 1 hasta la 9. Y en los cuartiles solamente podemos hallar 3, de la 1 a la 3. En este caso vamos a hallar la posición 8 para el conjunto de datos no agrupados. Entonces, K, que significa posición, ¿verdad? En este caso,
que vamos a hallar la 8, entonces ponemos 8, abro paréntesis, porque multiplica n, que es 37, que es el total de los datos, más 1. 37 más 1 es 38. 38 por 8 es 304. Y 304 entre 10 es 30,4. Se ubican los datos de la posición 30 y 31. Así, 71 menos 68 por 0,4 más 68 es igual a 69,2. Por lo tanto, el 80% de los datos están por debajo del 69,2%. Listo, ahora miremos este videito donde vamos a explicar cómo lo hacemos para datos agrupados. ¿Cómo resolver los deciles? Los deciles se representan con la letra D. Los deciles para datos agrupados. Quiero aclarar de pronto acá en la pizarra cómo hallar los deciles que tenemos en el ejemplo. Los deciles que tenemos en el ejemplo de una manera más explícita. ¿Listo? Entonces, recuerde que en el ejemplo habíamos aclarado, habíamos dicho que la totalidad de los datos, este es para no agrupados. No agrupados que tenemos en el ejemplo, que n es igual a 37, que era el total de datos que teníamos, y que k es igual a 8. Bien, entonces k es la posición que vamos a hallar, quiere decir que vamos a hallar la posición 8. Recuerde que los deciles se dividen en 10 partes iguales. Entonces, para hallar la posición 8, como la cantidad de datos era impar, teníamos una fórmula que dice d sub k es igual a k, que es la posición, n más 1, donde n es el total de los datos sobre 10. Bien, entonces reemplazamos 8 que multiplica a n, que es 37, más 1 sobre 10. Bien, entonces 8 que multiplica a 37 más 1, que es 38 sobre 10. Esta es la posición, no es que este sea el decil, esta es la posición 8, o donde vamos a encontrar la posición 8, que vamos a encontrar allí. Entonces ahora multiplicamos 8 por 38 y el resultado de 8 por 38 es 304. Entonces el decil 8 quedaría 304 sobre 10. Al realizar esta división, el decil 8, entonces sería 30,4. Cuando el resultado es decimal para los datos no agrupados, ojo, cuando el resultado es decimal para los datos no agrupados, entonces debemos realizar el siguiente procedimiento. Vamos a ubicar los datos de la posición 30. Cuando contamos los datos de la posición 30, nos encontramos que está en los números 68 y en el número 71. Está la posición 30.4 aproximadamente. Entonces realizamos el siguiente procedimiento. Vamos a realizar una resta entre el dato mayor, que en este caso es 71, menos el menor, que es 68. Y lo vamos a multiplicar por el número decimal o por la parte decimal.
Recuerde que los números decimales están compuestos por una parte entera, que en este caso es 30, y por una parte decimal, que en este caso es 4. Pero como necesitamos multiplicarlo aquí, quiere decir que esto sería 0,4. Señor, ¿y de dónde sale ese 0,4? Yo no entiendo, no sé. Resulta que al sumar 30 más 0,4, el resultado es 30,4. Por eso es 0,4. Entonces multiplico por 0,4. Bien. Y a ese resultado le voy a sumar el dato menor, que en este caso es 68. Listo. Entonces realizo las operaciones. 71 menos 68. Eso me da 3. 3 lo voy a multiplicar por 0,4 más 68. Recuerde que nuevamente primero realizo la multiplicación. 3 por 0,4 es igual a 1,2. 1,2 más 68. 1,2 más 68 es igual a 69,2. Lo que quiere decir es que el 80%, que es lo que significa el decilo 8, el 80% de los datos están por debajo de 69,2. Repito, lo que quiere decir esto es que el 80% de los datos están debajo de 69,2. Ahora sí pasemos a explicar cómo hacemos para hallar los deciles en datos agrupados. Los deciles para datos agrupados se halla similar, muy similar a los cuartiles. Lo único que va a cambiar es que en vez de dividirlo entre 4, lo vamos a dividir ahora entre 10 o por 10. Bueno, lo vamos a dividir ahora entre 10 porque ahora estamos hablando de deciles. Recuerde que los cuartiles es entre 4, los deciles entre 10 y los percentiles entre 100. Pero la dinámica es la misma. ¿Listo? Entonces, empecemos. Lo primero que tenemos que hacer es encontrar la posición donde vamos a buscar el intervalo. Esto es lo primero que hay que hacer. Bien, entonces voy a poner por aquí K por N sobre 10. Recordemos que K es la posición que para este ejercicio vamos a hallar la posición 8. Bien, y N es el total de los datos que para este ejercicio de datos agrupados es igual a 380. 380. Bien, entonces realizamos K, que es igual a 8 por 380 y lo dividimos entre 10. 8 por 380 es igual a 3040. Es igual a 3040. 3040. 3040 lo dividimos entre 10 y eso es igual a 304. Esa es la posición o el número que voy a buscar en la frecuencia acumulada. ¿Listo? Anoto aquí la frecuencia acumulada que vamos a encontrar en esa tabla. Para todos los ejercicios es la misma frecuencia o el mismo ejercicio. Voy a anotar, son varios números, no creo que me quepan aquí, los voy a poner acá en esta sección. Voy a separar para no confundirnos. Listo, entonces tenemos
anoto por aquí en este espacio frecuencia, una F mayúscula, frecuencia acumulada. En esa frecuencia acumulada, nuevamente escribo que podemos encontrar el 100, el 154, el 290, el 302, y yo lo voy a dejar hasta aquí porque ya me pasé del 304, ¿sí? Es lo mismo que tenemos allá. Bien, entonces voy a buscar en la frecuencia acumulada el 304 o entre qué números puedo encontrar el 304. En este caso, pero no me he pasado, 302 es menor, ciertamente. Debe ser tanto ataredo. Bueno, entonces, hasta 334, listo. Voy a buscar entre qué números está. 304. 304 está entre 302 y 334. Está entre 334. Recuerde que vamos a utilizar el número mayor o el intervalo donde está el número mayor. Entonces escribo aquí que encontramos en ese intervalo. Encontramos el 50 al 58 y encontramos que la frecuencia de ese intervalo es 32. Bien, espero que esto sea claro. Esto que está aquí es la frecuencia y este es el intervalo. Listo. Entonces pasamos a definir cada uno de estos elementos que tenemos acá nuevamente. L sub k, que es el límite que vamos a utilizar. En este caso, el límite que vamos a utilizar, que es el límite inferior, es igual a 50. Bien, luego tenemos K por N sobre 10, que eso ya lo tenemos escrito aquí, que es igual a 380. Luego viene la frecuencia acumulada anterior a este intervalo, la frecuencia demarcada, que en este caso es 302. Bien, 302. Y la frecuencia de este intervalo, frecuencia del intervalo este, que es F minúscula, es igual a 32. No nos olvidemos de la amplitud que es C, y ya la habíamos definido antes, y para todos los intervalos la amplitud sigue siendo igual a 8. Ahora lo único que tenemos que hacer es reemplazar cada una de estas cositas. Recuerdo nuevamente que la amplitud es 8, que L sub k es 50 porque es el límite inferior, que F sub k, esta es frecuencia absoluta, es 32, que es la frecuencia que tenemos en el intervalo, y que F sub k es la frecuencia anterior. Recuerde nuevamente que K por N sobre 10 es igual a 8 por 380 sobre 10, y que eso es igual a 3040. 3040 sobre 10, eso es igual a 304. Quiere decir entonces que K sub N sobre 10 es 304. Para aclarar ese espacio allá adelante. Entonces tenemos que el decilo 8 lo podemos encontrar tenemos límite inferior, que es 50, más 304 menos 302 sobre la frecuencia, que es 32, y eso lo multiplicamos por la amplitud, que es 8. Después realizamos la operación 304 menos 302, y eso es igual a 2 sobre 32, y eso lo multiplicamos por 8. Nuevamente le digo que lo primero que debemos hacer es multiplicar. Recordar aquí que estamos hallando el decilo 8. Separo un poquito aquí para que podamos mirar mejor
el espacio del tablero no es el adecuado. Bueno, entonces resuelvo. El decilo 8 es igual a 50 más. Y realizo 2 entre 32 es igual a 0,063. 0,063 y eso lo voy a multiplicar por 8. Este por que tenemos aquí no es punto de decimal, no es punto de mil, es punto de multiplicación. Pero lo voy a encerrar entre paréntesis para no confundirnos, porque ya vivo un poco por ahí confundidos algunos. Y eso que no estoy en su casa. Entonces resuelvo. Nuevamente les digo que lo primero que tengo que hacer es multiplicar. ¿Listo? Entonces multiplico 0.063 por 8. 0.063 por 8 es igual a 0,5. Luego sumo. 50 más 0.5 es 5,5. 50,5. Bien, 50,5. Por lo tanto, el 80%, que es lo que significa el decilo 8, el 80% de los datos está por debajo de 50,5. Ahora observemos los percentiles. Los percentiles tienen como denominador 100, o que vamos a dividir entre 100. Recuerde que el total de nuestros datos es 37 porque es el mismo ejercicio. Y en este caso vamos a hallar la posición 30 o el percentil en la posición 30. Bien, entonces nos vamos a esta formulita, repito, porque nuestro conjunto de datos es impar. Decimos entonces 30, que es la posición que vamos a hallar, que multiplica a 37, que es nuestro total de datos, más 1. 37 más 1 es 38. 38 por 30 es 1140. 1140 entre 100 es igual a 11,4. Se ubican los datos de las posiciones 11 y 12. ¿Por qué 11 y 12? Porque 11,4 está entre el 11 y el 12. Entonces buscamos las posiciones 11 y 12, que serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Entonces ubicamos la 11 y la 12. Y lo que vamos a hacer posteriormente es restar esas posiciones. Recuerde que la posición mayor o el número mayor, en este caso 57, va a restar al menor. 57 menos 56 y lo vamos a multiplicar por el número decimal. El número decimal de la posición. Y le vamos a adicionar el último valor. Bien, para hallar los percentiles es la misma fórmula que para los cuartiles y para los deciles, solo que aquí vamos a dividir entre 100. Allá dividíamos entre 10 y dividíamos entre 4. Acá vamos a dividir entre 100. Bien, entonces lo primero que debo hacer es K, recuerde que en este caso vamos a hallar la posición 30. Para este ejercicio K va a ser igual a 30. Luego vamos a denotar N, que es igual a 380. Y realizamos estas operaciones, que es multiplicar K por N sobre 100. K es igual a 30 por N, que es 380, sobre 100. Bien, realizamos esas operaciones. 30 por 380 es igual a 30 por 380 es igual a 11.400.
Y 11.400 lo divido entre 100 o por 100 y eso es igual a 114. ¿Listo? Quiere decir que la mitad del intervalo debe estar en 114 o entre 114. Entonces nos vamos a ir a la tabla de frecuencias para datos agrupados y vamos a escribir la parte de la frecuencia acumulada. Entonces escribo por aquí la frecuencia acumulada F sub I y empiezo con el 100 y todavía no me cabe aquí, tengo que buscar otro espacio. 154 y sí, listo, llegamos hasta 154. Entonces, como no está exactamente, bien, no está exactamente, entonces decimos que está entre 100 y 154. Y recuerde que vamos a utilizar el intervalo mayor. Entonces, ese intervalo mayor contiene un rango o un intervalo de 26 hasta el 34 y que la frecuencia absoluta es 54. Definimos entonces cada uno de estos elementos que tenemos aquí. Listo. Entonces, L sub K, que es el límite inferior, que en este caso es 26. K por N por 100 es igual a 114. Voy a escribirlo aquí para no confundirme. 114. La frecuencia anterior en este caso es 100. Y la frecuencia del intervalo es 54. Bien. Luego, lo único que tengo que hacer es reemplazar. La amplitud. La amplitud es igual a 8. Siempre se me olvida la amplitud. Bueno, entonces, reemplazamos. Límite inferior, entonces, el percentil, perdón, y aquí tengo que cambiar eso porque nada más borré aquí el 10. Bueno, el percentil 30, lo puedo hallar ¿dónde? Y busco, digo, 26, que es límite inferior, más K por N sobre 100, que es 114, menos la frecuencia anterior, que es 100, sobre la frecuencia del intervalo, que es 54, por la amplitud, que es 8. Y resuelvo primero esto que está aquí, lo resuelvo. Entonces digo, el percentil 30 es igual a 26 más 114 menos 100 es igual a 14 sobre 54 por 8. Este es un por 8. Bien. Luego, recuerde que le dije, primero resolvemos esto y cuando lo tengamos resuelto lo multiplicamos por esto. Anotemos. La actividad la encuentra en el libro digital, en la página 146, en otra forma de explicar. También está adjunta en esta guía. Para resolverla tiene varias opciones. La primera opción es tomar la foto que se encuentra en esta guía adjuntada. La puede imprimir y puede escribir encima de ella o puede escribir en el mismo documento de Word, abre un cuadro de texto, y escribe. Esa es la primera opción. La segunda opción que tiene es transcribirla al cuaderno, a una hoja y desarrollarla. Los espacios en blanco deben ser resueltos con estos elementos, ítems que tenemos aquí debajo. Y la tercera opción es ingresar a la plataforma en la página 146, en otra forma de explicar, que se encuentra de manera dinámica, donde usted puede arrastrar con clic sostenido hasta donde encuentre
pues la opción correcta. Y cuando lo tenga listo, le toma una captura de pantalla a su escritorio. ¿Cómo va a tomar la captura de pantalla? Para los que no sabemos cómo hacerlo. Vamos a utilizar la tecla Imprint Page que se encuentra en nuestro teclado, que está por lo general en la parte superior del teclado, y vamos a utilizar la tecla FN, que por lo general está al final del teclado, acompañada o al lado de la tecla Control. Presionamos estas dos teclas al mismo tiempo, inmediatamente se nos hace captura a la pantalla y luego lo pega en un documento de Word con clic derecho, pegar, o con Control V. Algunos computadores tienen la opción directamente en Word de tomar una captura de pantalla. Luego vamos a mirar cómo ingresar o cómo podemos encontrar el texto. El texto lo podemos encontrar en el libro de matemáticas de noveno grado en la unidad 4.2. Se encuentra en la secuencia 55, página 146. Cuando ingresamos, podemos observar de esta manera: la actividad que vamos a realizar se encuentra en esta sección de otra forma de explicar, y la tarea de la página que vamos a resolver se encuentra en esta sección donde dice actividades de aprendizaje. Espero que se encuentren muy bien y que este video haya sido de mucha ayuda para ustedes. Si tiene alguna inquietud, puede consignarla en el foro de inquietudes dejado abierto el día de hoy hasta el día domingo. Bendiciones.